23 entradas, 7 niveles. Esto es un iceberg con algunos de los contenidos más perturbadores y dañinos para la mente en Internet. Comenzaremos con tendencias que son un poco raras pero mayormente inofensivas, y poco a poco iremos descendiendo hacia los rincones realmente malditos de Internet. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet es la tendencia meme online por excelencia que originalmente inició la ola de contenido que causa brain rot en Internet. Aunque el concepto ha existido por un tiempo, Skibidi Toilet formalizó esta idea como un fenómeno aparte. Skibidi Toilet son una serie de videos y cortos surrealistas en YouTube producidos por Alexei Gerasimov. El canal tiene millones de suscriptores y acumula una cantidad impresionante de vistas, principalmente de una audiencia joven. Estos videos muestran imágenes realmente perturbadoras junto con una premisa igual de extraña que parece empeorar con cada nuevo lanzamiento. Por más raro que suene, Skibidi Toilet es básicamente el personaje titular, o un grupo de personajes de la historia. La criatura es esencialmente una cabeza humana consciente y altamente emotiva, que asoma fuera de una taza de baño y baila al ritmo de una versión Skibidi de otra canción rival, Dom Dom Yes Yes. Como si esto no fuera suficientemente extraño, el rostro dentro de la taza se contrae de formas extrañas cuando canta la canción. Además, tiene una sonrisa absolutamente inquietante, que le da un tono más de horror que de brain rot. Skibidi Toilet es tan extraño, profundo y enredado como puede llegar a ser algo en Internet. Es todo un universo con su propio conjunto de personajes y una historia que se vuelve cada vez más ridícula cuanto más te adentras en ella. En la trama, la raza Skibidi Toilet está en una guerra eterna contra otra que tiene aparatos electrónicos como cabezas, y parecen ser el grupo dominante que ha oprimido a la raza Skibidi, y ahora estos últimos se están rebelando contra ellos. Sí, es tan extraño como suena. Lo que hace que esta tendencia sea tan dañina para el público es que está atrayendo a personas de la generación alfa. Lo hace al incluir diferentes estímulos visuales y auditivos que inducen la liberación de dopamina y que parecen ser muy adictivos para los espectadores más jóvenes. Cada vez que estos espectadores ven los videos de Skibidi Toilet pueden entrar en un estado de trance que básicamente los insensibiliza respecto a su entorno inmediato, y en ningún universo eso es algo bueno. Grimace Shake. La compilación de brain rot de Skibidi Toilet, aunque sin duda es dañina, se consume en gran parte a riesgo del espectador, pero hay ciertos memes virales que van mucho más allá del deterioro mental individual. Se vuelven tan infames que terminan arrastrando a corporaciones enteras al caos. Un claro ejemplo de esto es el desafío meme Grimace Shake. Se originó en TikTok y fue publicado por primera vez por un creador llamado Austin Frazier. Luego se propagó rápidamente bajo el hashtag Grimace Shake. Esto ocurrió justo después de que McDonald's lanzara una bebida de edición limitada para celebrar a su antiguo personaje. El batido en sí se llamaba Grimace Shake, y todos los videos y publicaciones bajo ese hashtag seguían la misma fórmula. La gente bebía el batido morado y le deseaba un feliz cumpleaños a Grimace, y luego abruptamente cortaban a una toma de ellos mismos inconscientes o directamente a aunque la bebida se ve de un color morado poco natural, no hay nada en ella que grite asesinato. Sin embargo, en apenas unos días el hashtag explotó acumulando más de 145,000 publicaciones relacionadas, todas siguiendo el mismo formato. Los creadores de contenido bebían la mezcla y luego recreaban algún destino horripilante y creativo. Supuestamente la idea era mostrar que estas personas estaban siendo asesinadas por el mismo personaje Grimace. Esto convirtió toda la campaña en una especie de broma críptica de larga duración con implicaciones oscuras. Lo peor, o mejor según se lo mire, es que funcionó. Antes de que el meme se hiciera viral, el batido no recibía buenas críticas. La mayoría de quienes lo probaron lo calificaron como un simple artículo novedoso del menú sin mucho sabor. Pero la viralidad repentina, sin importar lo poco relacionada que estuviera con el producto en sí, ayudó a esquivar las críticas iniciales y finalmente superó las proyecciones de ventas en más de 1,000 millones. Así que, en un mundo más razonable, esto probablemente le habría generado a McDonald's un merecido rechazo.
En cambio, les dio una de sus campañas más exitosas en la memoria reciente. Dicho esto, la naturaleza completamente desquiciada de la tendencia lo convierte en un caso ejemplar de brain rot en Internet. Nivel 2. Delulu is Desolulu. Decirte a ti mismo algo improbable que probablemente no suceda para proteger tu paz mental no es algo inherentemente malo. De hecho, puede ayudar a evitar preocupaciones innecesarias sobre lo incierto e incluso calmar un ataque de ansiedad potencial. Pero cuando empiezas a convencerte de resultados que son indiscutiblemente imposibles y crees firmemente que te van a pasar a ti, eso cruza un territorio peligroso. Eso ya no es autocuidado, es ilusión. Por lo general, la ilusión es un síntoma de una condición subyacente más profunda, un problema de salud mental lo suficientemente serio como para requerir atención médica. Sin embargo, con el ascenso meteórico de las redes sociales, este tipo de comportamiento ha pasado desapercibido. De hecho, incluso se ha empaquetado como algo simpático o empoderador. Uno de los ejemplos más destacados de esto es el ahora viral término en Internet, Delulu is Desolulu. Por más cómico que suene, esta frase tiene matices oscuros que a menudo pasan desapercibidas. Al igual que el brain rot por sobreconsumo, Delulu is Desolulu no parece dañino a simple vista. Solo son personas fingiendo que sus sueños más locos ya se han hecho realidad. Con moderación y dentro del ámbito de metas realistas, esta mentalidad puede incluso ser útil. Puede aumentar la confianza y hasta proporcionar motivación para que una persona dé el primer paso hacia sus sueños. Pero el problema está en cómo esta tendencia promueve un total desapego de la realidad. Anima a la gente a creer firmemente que cualquier deseo, por más imposible o inverosímil que sea, ya forma parte de sus vidas. Para alguien ingenuo o con problemas de salud mental, esto puede ser muy peligroso. Y como todas las mentiras, esto termina inevitablemente colapsando y dejando a la persona peor que antes. El impacto de esta mentalidad ha sido más visible en la cultura stan, especialmente dentro de los fandoms de K-pop. Allí se convirtió en un mecanismo de afrontamiento para fans obsesivos que no sabían cómo procesar sus emociones de manera saludable. Muchos terminaron cayendo en comportamientos compulsivos y en ocasiones criminales. Cosas como el acecho, el ciberacoso y el doxing se justificaron bajo la creencia de que sus fantasías eran de algún modo reales. Al final, la ilusión puede sentirse como una solución, pero es una pendiente resbaladiza que puede convertir el brain rot en algo mucho más serio. Mewing. Para las personas que están constantemente conectadas, mewing es un término que definitivamente han escuchado o al menos han visto pasar una o dos veces en su feed. Es una broma recurrente en muchas comunidades online, especialmente en aquellas que parodian toda la cultura de hombre alfa sigma en Internet. El concepto de la técnica es simple. Si colocas la lengua de cierta manera contra el paladar, supuestamente podrás lograr una mandíbula más definida. El único requisito es hacerlo todo el tiempo que puedas, incluso las 24 horas del día. A simple vista suena inofensivo. Básicamente es una buena postura, pero para la boca. Sin embargo, como la mayoría de las tendencias de automejoramiento y glow-up que circulan en Internet, el mewing no está realmente respaldado por ciencia sólida. Originalmente fue popularizado por el Dr. John Mew, un ortodoncista que tenía la licencia médica revocada. Eso ya debería hacerte levantar alguna ceja. La técnica ganó mucha atracción gracias a los algoritmos de las redes sociales. Plataformas como YouTube y TikTok comenzaron a mostrar activamente estos videos en los feeds de la gente, y naturalmente eso creó una tendencia poco saludable que resaltaba la inseguridad y fomentaba la obsesión por la perfección física. Empezó a alimentar la idea de que la línea de la mandíbula era de alguna manera un reflejo de tu valor como persona. Y ahí es donde comienza el brain rot. La mayoría de estas tendencias comienzan como fenómenos de nicho y a menudo terminan convirtiéndose en obsesiones para algunos usuarios de Internet. Algunos usuarios filman actualizaciones de mewing regularmente y básicamente fabrican su progreso para convencerse a sí mismos de que funciona, cuando claramente es solo otra mentira sin ningún efecto real en la apariencia de la persona. Más peligroso aún, el mewing alimenta la misma mentalidad obsesionada con la apariencia que fomenta la dismorfia corporal. Promueve la idea de que tu apariencia actual no es suficiente, y que algo tan pequeño como el modo en que descansa tu lengua en la boca podría hacerte más aceptable socialmente. Esto contribuye además a otras modas similares, como dietas excesivas y formas extremas de ejercicio.
El mensaje subyacente en la mayoría del contenido relacionado con la apariencia es claro: siempre hay algo mal en cómo te ves de forma natural y puedes y deberías arreglarlo. Esto no es verdad. Estas tendencias simplemente explotan las inseguridades de las personas. YouTube Kids. Los TikToks y Shorts ya han destruido la capacidad de atención de casi todos los que usan Internet, pero cuando ese mismo modelo de contenido tipo comida rápida se convierte en formatos largos, especialmente para niños, se vuelve algo mucho más peligroso. Lo peor es que es muy difícil identificarlo en medio de un mar de contenido similar en Internet. Uno de los principales culpables aquí son los canales de YouTube Kids. El contenido para niños en YouTube es enorme. Los canales dirigidos a niños generan miles de millones de vistas con cada video que publican. Algunos tienen más suscriptores que los YouTubers más icónicos de la historia. Esto plantea la pregunta: los niños pequeños son naturalmente muy energéticos e inquietos, no tienen periodos largos de atención, así que ¿cómo es que videos que duran desde 15 minutos hasta horas acumulan tantas vistas? La respuesta es algo que muchos padres probablemente no querrán escuchar. Estos videos están diseñados como trampas visuales. Sus imágenes vívidas y paletas de colores ultra brillantes los hacen hipnóticos para los niños pequeños en un sentido muy extremo. Pero el verdadero truco está en el formato que siguen estos videos. Básicamente son loops cortos de rimas pegajosas y dibujos animados tontos que se repiten una y otra vez durante tiempos ridículos. El contenido parece ser de formato largo, pero en realidad es solo un caos de formato corto repetido. Como técnicamente es un solo video, es mucho más difícil para los padres o las plataformas moderar o intervenir. No hay un punto de parada obvio y los niños no tienen manera de tomar un descanso entre episodios. Es solo un feed interminable y sobreestimulante de ruido reciclado. Y esto condiciona silenciosamente a los niños a desear una estimulación constante sin realmente enfocarse en la productividad o en la variedad. Además, es excepcionalmente destructivo cognitivamente para personas impresionables con mentes en desarrollo. Los entrena para esperar picos de dopamina cada pocos segundos sin ser conscientes de la información que están recibiendo. A largo plazo hace que sea más difícil para los niños concentrarse o comprometerse con cualquier cosa que no sea ruidosa, rápida y de colores brillantes. Los sobreestimula y puede incluso causar muchos problemas de comportamiento que van desde berrinches hasta inhibiciones en el aprendizaje. Así que sí, puede parecer tan inocente como parece. En papel realmente son solo un montón de canciones infantiles en repetición. Pero desafortunadamente este tipo de brain rot puede ser el más corrosivo de todos. Nivel 3. NPC Streamer League World. Una de las tendencias más efímeras en TikTok que estuvo peligrosamente cerca de convertirse en un caso completo de brain rot para adultos fue el contenido de streamers NPC. Estos videos suelen mostrar a creadores haciendo transmisiones en vivo en TikTok y actuando como personajes robóticos similares a los de videojuegos. Se caracterizan por movimientos repetitivos y frases hechas en loop. Es un ejemplo clásico de brain rot que cumple literalmente con todos los requisitos: visualmente sobreestimulante, verbalmente redundante y de alguna forma interminablemente atractivo de ver. La idea detrás es imitar personajes de juegos que tienen un conjunto preprogramado de líneas y acciones como un NPC. Uno de los primeros en ganar notoriedad con esta ola fue un creador llamado League World. Él fue uno de los streamers NPC originales, y su contenido ya era raro y sin sentido. Pero las cosas se pusieron más extrañas cuando se alejó de la pantalla. Su comportamiento fuera de cámara resultó ser aún más preocupante e incluso en ocasiones directamente ilegal. Las interacciones de League World con el mundo real incluyen múltiples enfrentamientos con la policía y personal de seguridad. Hay innumerables clips de él metiéndose en problemas durante sus transmisiones en vivo en espacios públicos. La mayoría de estas situaciones terminaban en altercados verbales con las autoridades. Hubo ocasiones en que se negó por completo a salir de personaje, incluso cuando la seguridad le pedía amablemente que dejara de grabar o se retirara del lugar. También tuvo confrontaciones con otros streamers NPC que casualmente transmitían a unos metros de él, haciendo exactamente lo mismo. Además, era abiertamente hostil con sus fans durante las transmisiones, especialmente cuando la interacción no cumplía con sus expectativas. Su actitud cambiaba de robótica visiblemente frustrada si a la gente no le gustaban sus videos lo suficiente. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando fue arrestado por atacar a una persona al azar en un estacionamiento poco antes de salir en vivo. A pesar de la controversia, o quizás debido a ella,
League World sigue activo y es sorprendentemente popular. Lobotomy Kaizen. Si pudiera existir una encarnación viviente y respirante de la mentalidad de Lulu is the Soul Lulu, sería Lobotomy Kaizen. Un término acuñado para describir los memes desquiciados y el contenido caótico que inunda Internet durante los periodos de pausa de Jujutsu Kaisen. Dado lo increíblemente popular que se ha vuelto, no es sorpresa que el fandom se haya fragmentado en todo tipo de subculturas. Lobotomy Kaizen es solo una de ellas. Básicamente es un subproducto dañino de una base de fans que probablemente creció demasiado rápido y de manera descontrolada. Lo que comenzó como un humor inocente de fandom se transformó en algo tan impredecible que roza lo preocupante. Los memes bajo este término paraguas incluyen algunas de las teorías más locas y puntos de vista más perturbadores que encontrarás en el mundo del anime. Y no hablamos de simples bromas ligeras. Algunas de estas ideas se salen tanto de control que dejan a los fans de anime y a los que no lo son preguntándose sinceramente si los fans de Jujutsu Kaisen están bien. Lo peor es lo contagiosa que es la tendencia. El contenido de Lobotomy Kaizen a menudo se extiende a otros fandoms y con frecuencia arruina la experiencia para todos los demás. Aunque un chiste fuera de lugar o un meme oscuro ocasional no es inherentemente dañino, el volumen abrumador de este contenido es lo que lo vuelve agotador. Es como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento en que algo remotamente no deseado suceda en la serie canon. Algunas publicaciones son extremadamente inapropiadas, incluso para los estándares de personajes ficticios, y sin embargo existe una cultura de competencia donde los fans intentan superarse unos a otros de la forma más desquiciada posible, para crear la idea más repulsiva solo por el valor de shock. No es solo vergonzoso, es profundamente confuso. A veces parece que una parte significativa del fandom ha perdido completamente la capacidad de diferenciar entre sátira, ficción y realidad. Naturalmente, estar tan inmerso en este tipo de contenido no es bueno para la salud mental. Los fans de Jujutsu Kaisen a menudo son vistos siendo innecesariamente hostiles no solo con los forasteros, sino también entre ellos mismos. Cualquier desacuerdo entre fans termina en una guerra tóxica a gran escala que básicamente difumina la línea entre lo real y lo falso. Al final, Lobotomy Kaizen es una de las formas más extrañas y ruidosas de brain rot moderno en Internet, y sigue fuerte incluso después de que el manga ya ha terminado. Gojo puede que no haya revivido, pero nuestro compromiso con la broma no. Así que si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y ya que estás aquí, ¿por qué no le das clic a la campana para que no te pierdas ningún video? Ahora continuemos. Experimentos sociales. El mundo de los experimentos sociales alguna vez fue una forma potencialmente útil de explorar el comportamiento humano. Desafortunadamente, ahora se ha degradado a un contenido que raya en la bancarrota ética. Todo el género se ha convertido en un revoltijo de cosas superficiales, perturbadoras y en muchos casos directamente peligrosas. De hecho, suelen implicar la creación de escenarios increíblemente estresantes o traumáticos solo para captar la reacción de alguien en cámara. La mayoría de los creadores que producen este tipo de contenido aseguran hacerlo para concientizar, pero llamémoslo como realmente es, explotación para obtener vistas. No hay nada noble en manipular emocionalmente a extraños o ponerlos en situaciones de alta presión solo para conseguir contenido viral. Un ejemplo particularmente vil es un video donde un hombre simuló una agresión a una mujer en público solo para medir cómo reaccionarían los transeúntes. Cuando sus fans le pidieron explicaciones, su única excusa fue que estaba concientizando sobre la agresión. Lamentablemente no había nada en esa puesta en escena que fuera informativo o útil. Simplemente fue una prueba poco ética sobre la moralidad bajo el disfraz de activismo, y algo así está muy lejos de crear conciencia. Otro ejemplo horroroso mostró a un hombre fingiendo secuestrar al bebé de una mujer en público. La prueba aquí era medir cuántas personas intervendrían para ayudar a la madre a recuperarlo. Como si la seguridad de un niño o el pánico de una madre fueran un tipo de prueba social para evaluar la moralidad colectiva de un grupo de personas. El problema central con estos experimentos es que nadie tiene derecho a poner a prueba la moralidad de otra persona, ni frente a cámaras, ni en público, y mucho menos sin su consentimiento. Las personas no son sujetos de prueba, ni tampoco quienes realizan estos experimentos son profesores de ética que trabajan por una causa mayor.
La mayoría de las veces estos creadores están menos interesados en la psicología genuina o en crear conciencia, y más en el valor de impacto y la viralidad. Por lo general monetizan este contenido y exprimen a todas las personas a su alrededor para aumentar su propio engagement. La verdadera conciencia no surge de traumatizar a la gente ni de crear pánico. Tampoco viene de videos monetizados cuyos ingresos terminan en los bolsillos de una sola persona. Contenido cringe. Si hay algo que Internet ha normalizado hasta un grado aterrador, es el contenido cringe. Este tipo de contenido básicamente consiste en una mezcla de videos extraños, sobreactuados y a menudo vergonzosos de segunda mano que te hacen cuestionarte simplemente ¿por qué? Y sin embargo, por alguna razón extraña, quienes quedan atrapados no pueden evitarlo. Eso es porque el contenido cringe es literalmente el brain rot 101. El clima online ahora se trata de explotar el engagement. La mayoría de las personas que se llaman creadores de contenido ya ni siquiera les importa lo que publican. Mientras les consiga clics o cualquier pequeña migaja de atención del algoritmo, la dignidad es opcional. De hecho, para ellos, ser el hazmerreír de Internet suele ser el objetivo principal, y desafortunadamente así es como funciona Internet ahora. Ya no se trata de talento o creatividad, sino de visibilidad a cualquier costo. Estos clics cringe suelen ser pequeñas escenas cortas y exageradas diseñadas para repetirse en loop perfectamente. Nuevamente, brain rot en estado puro. La premisa de estos videos siempre es lo suficientemente absurda para mantener a la gente mirando. Saber que verlo es malo para ti, pero es tan adictivo que no puedes parar. Lo que es aún más preocupante es lo poco que la gente valora su huella digital. Muchos de estos creadores están tan enfocados en volverse virales que no recuerdan que Internet no olvida. Lo peor es que el contenido cringe ni siquiera se crea ya con fines humorísticos. Los días de Vine quedaron muy atrás. Ahora es parte de una estrategia calculada para volverse viral siendo lo más escandaloso o incómodo posible. Y el secreto del éxito aquí es que, como la gente consume esto por curiosidad morbosa, sigue siendo viral. Looks Maxing. Como si el mewing no fuera suficiente, tenemos una vista más amplia de cómo las redes sociales se alimentan de la inseguridad de una persona vulnerable a través del término colectivo Looks Maxing. A simple vista, el término puede parecer solo una jerga inofensiva de Internet. Incluso podrías llamarlo una manera curiosa de describir a personas que intentan verse y ser su mejor versión. Pero una vez que te sumerges en el contenido real, rápidamente se vuelve algo mucho más oscuro. Si se toma en serio y fuera del contexto de sátira, se refiere a la búsqueda obsesiva de la perfección física. Es común entre hombres jóvenes e impresionables que han sido llevados a creer que su valor empieza y termina en lo atractivos que se ven para el género opuesto. Es una ideología que prospera en comunidades incel en línea donde la creencia principal es simple. El mundo, y por extensión el género opuesto, está en tu contra a menos que seas atractivo. Hay dos ramas de esta tendencia. La primera sería el lanzamiento suave del automejoramiento. Básicamente consiste en chicos que se suman a tendencias como mewing, ejercicios para la mandíbula, terapia de luz roja y diseños de cejas. Todos estos ejercicios y procedimientos supuestamente están respaldados por la ciencia, pero en realidad solo cuentan con una mezcla de videos de progreso armados e hilos en Reddit. El asunto es que el look maxing no sería tan dañino si se tratara únicamente de autocuidado. Lamentablemente, Internet lo ha convertido en menos sobre cuidarte a ti mismo y más sobre buscar validación externa a través de la apariencia. ¿Y qué hace eso? Atrae a los algoritmos para promover ese contenido. La segunda fase de esta tendencia ya desquiciada es la fase radical. Aquí es donde las cosas se ponen extremas. Las personas totalmente inmersas en esto no dudan en someterse a procedimientos altamente riesgosos y permanentes como rinoplastias, eliminación de grasa bucal, alargamiento de extremidades, trasplantes de cabello, implantes mandibulares. La lista es tristemente interminable y aterradora. Hay comunidades enteras en línea que documentan cada paso de estas transformaciones con fotos comparativas de progreso. Es dismorfia corporal disfrazada de ambición. Este tipo de obsesión con la apariencia física no solo es autodestructiva, sino socialmente tóxica y muy contagiosa. Las personas que caen en este agujero empiezan a equiparar la validación y la conexión humana solo con la apariencia. Esperan que el mundo, especialmente las mujeres, les preste atención porque hicieron el esfuerzo.
Empiezan a creer que otros les deben tiempo y energía, y lo peor es que muchos nunca forman relaciones genuinas, lo que finalmente genera resentimiento y los atrapa en un ciclo tóxico de autoodio. Al final, el Lux Maxim es más sobre moldearte para ser un producto vendible y no un ser humano. Y para comunidades ya llenas de jóvenes solitarios y paranoicos, esta obsesión es menos un glow-up y más una crisis de identidad lenta pero segura. Flame Wars. Internet alguna vez fue un lugar para conexiones genuinas y sinceras. En sus primeros días se trataba de compartir arte, mantenerse en contacto y quizás publicar alguna que otra selfie mala. Pero ahora, por cómo ha evolucionado el clima digital, es básicamente un coliseo virtual global donde la gente se conecta solo para pelear. Las Flame Wars son básicamente la forma más persistente de brain rot en Internet, que se expande cada vez más conforme los espacios online se vuelven más radicales. Han convertido los espacios digitales en frentes de guerra llenos de ira, donde una sola opinión distinta, por más inofensiva que sea, se convierte en una serie de acciones tóxicas injustificadas. La discusión civil normal es prácticamente un concepto impensable. Todo se trata de dominar y hacer que la otra persona se sienta mal consigo misma. Y lo peor es que, como la mayoría del contenido brain rot, muchas ni siquiera son una indignación genuina. Son, una vez más, explotación del engagement disfrazada de opiniones polémicas. Los algoritmos de las redes sociales recompensan el conflicto, así que mientras más agresiva y divisiva sea tu postura, más visibilidad obtendrás. La gente se provoca entre sí, las discusiones escalan y lo que podría haber sido un desacuerdo civil termina con alguien siendo acosado y expulsado de la plataforma. Esta hostilidad constante no solo afecta a la salud mental individual, sino que da lugar a una cultura tóxica donde la empatía es reemplazada por indignación performativa. El desacuerdo entre dos partes rápidamente se convierte en la deshumanización de una de ellas, y la idea de la libertad de expresión se pierde rápidamente. Las Flame Wars no crean cambios significativos ni solucionan nada. Solo sirven para agotar a todos los involucrados y fomentar aún más la improductividad. Nivel 4. Streamer envenena comida. ¿Qué pasa cuando el brain rot se vuelve lo suficientemente influyente como para empezar a hacer lo que tanto se temía? Aparecen personas como Wolfie Caletti. Charles Smith es un TikToker de 27 años, más conocido por su nombre de creador Wolfie Caletti, y él trágicamente es la prueba viviente de que la fama viral puede ser un arma si cae en las manos equivocadas. A diferencia de otros creadores problemáticos que simplemente rozan la línea de la decencia para llamar la atención, las acciones de Wolfie son un peligro directo para la sociedad. En otras palabras, literalmente pone en peligro a todos a su alrededor por unos segundos de video con potencial pseudo-viral. Lo peor es que, a diferencia de los creadores de experimentos sociales que usualmente significan su contenido perturbador, Wolfie usa sus entornos reales como un lienzo para hacer las cosas más desquiciadas y casi psicóticas. Y las hace con tanta indiferencia fingida que su contenido resulta aún más indignante que cualquier otra cosa en esta lista. Aunque toda su presencia en línea está llena de acciones cuestionables, el ejemplo más perturbador es cuando envenenó una tienda de comestibles completa para conseguir vistas. Se grabó a sí mismo rociando pesticida por toda la fruta fresca y pollos rostizados en un Walmart, y lo hizo completamente sobrio y a propósito. Como en la mayoría de sus videos, una vez más no mostró el menor signo de preocupación por el delito literal que estaba cometiendo, y sonreía para la cámara como si fuera una broma graciosa. Si bien eventualmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, ya había sido reportado. Charles fue arrestado más tarde y acusado de múltiples delitos graves, incluyendo envenenamiento y daños criminales. Esto no es sátira, ni siquiera es contenido social. Es simplemente un comportamiento imprudente disfrazado de contenido, y el hecho de que haya ganado popularidad antes de que el creador enfrentara consecuencias es exactamente la repercusión del tipo de brain rot que hemos permitido que crezca en Internet. The Nichols Groomer. El patrón recurrente con la mayoría de estas personalidades de Internet es que han estado involucradas en algún tipo de controversia que básicamente arruina sus carreras. Lamentablemente, con algunas de estas personas, esas controversias van mucho más allá de simplemente rociar pesticida en los productos de un supermercado. T. Nichols, o Tyler Andre Nichols III, es un streamer y creador de contenido que construyó toda su marca transmitiendo en Twitch.
La mayoría de su contenido consistía en hablar sobre videojuegos, películas y cultura pop. En apariencia era el típico chico de internet con una pequeña audiencia y una mirada peculiar sobre prácticamente todo. Pero para él todo se vino abajo cuando fue acusado de algo muy grave: mantener relaciones con menores en su servidor de Discord. Y eso no pinta bien para nadie. Al principio, The Nichols acudió a sus redes sociales para disculparse de inmediato por su comportamiento. Admitió todo y fingió estar realmente avergonzado y arrepentido por el daño causado. Sin embargo, en lugar de desaparecer discretamente y reducir poco a poco su huella digital, intentó defenderse, de forma bastante torpe, en varias entrevistas y videos. Lo más increíble es que muchas de esas entrevistas fueron organizadas solo para burlarse de él, y al final solo empeoró la situación. Cuanto más intentaba explicarse, más personas investigaban su comportamiento. Sigma. Hay ciertos rincones de Internet donde la cultura del hombre Sigma ha evolucionado más allá de la sátira. Por más sorprendente que parezca, se ha convertido en un estilo de vida que la gente adopta completamente en serio. Lo que comenzó como un arquetipo meme basado en la película American Psycho se promueve como un modelo legítimo de masculinidad. Y como era de esperar, está alimentado en los rincones más tóxicos de Internet. La ironía es que la propia película era una crítica a cómo no debe ser alguien. Sin embargo, ciertos subgrupos en Internet lo toman demasiado en serio. En esencia, la cultura Sigma no es más que la ideología incel con otro disfraz. Todos sabemos que el Lux Maxing solo llevó a muchos hombres a obsesionarse con su estructura ósea y la forma de su mandíbula. Pero la cultura Sigma ha reforzado otra clase de derecho. Les hace creer que si perfeccionan su personalidad para convertirse en un hombre de alto valor, obtendrán fama y respeto. Lamentablemente no tienen mucho con qué respaldar eso. El problema adicional es que la cultura Sigma está completamente basado en el aislamiento y el desapego emocional. Como si ser distante, frío e incluso abiertamente irrespetuoso con ciertos grupos marginados los hiciera superiores. Esta mentalidad lleva a las personas a volverse más retraídas, paranoicas y en última instancia amargadas. Quienes siguen esta tendencia de forma no irónica se convencen de que son diferentes. No son como los otros hombres y por supuesto son demasiado buenos para las masas beta. Glorifican la soledad, pero solo porque creen que el mundo no ha sabido reconocer su supuesto valor. Y cuando otros, especialmente mujeres, no les dan la atención o admiración que creen merecer, reaccionan con hostilidad, lo cual se manifiesta en conductas profundamente tóxicas o incluso en ideologías violentas. Su creencia central es literalmente que el mundo está mal, que las mujeres son superficiales, que los amigos son falsos y que la sociedad está rota. Lo peor es que estas comunidades refuerzan esa espiral descendente, se burlan de la empatía y la vulnerabilidad y tratan el crecimiento emocional como una debilidad. Así que literalmente no hay escapatoria. Te están alimentando constantemente con ideologías sumamente dañinas que, tarde o temprano, reprograman tu forma de pensar. Accidente de camión semirremolque. Aunque las consecuencias del brain rot no se notan de inmediato, lamentablemente tiene un costo muy real. Y el conductor de camión Danny Glenn Tiner lo demostró. En enero de 2023, Tiner, un camionero de 38 años, estrelló su tráiler contra el tráfico detenido en la Interestatal 10 en Arizona. El resultado del choque fue de 6 autos completamente destruidos y 5 personas muertas en el acto. La razón no fue que estuviera borracho o que no estuviera en condiciones mentales para conducir. Literalmente estaba viendo videos de TikTok mientras manejaba. Este hombre estaba desplazándose por contenido de formato corto en un estado casi hipnótico, cuando aceleró a 109 km/h y se estrelló contra el tráfico detenido. Lo más indignante es que los investigadores encontraron pruebas de que había visto varios videos segundos antes del accidente. Inicialmente afirmó que simplemente se había distraído por una notificación en su tablet de trabajo. Esta excusa fue rápidamente desmentida cuando las autoridades accedieron a su teléfono. Fue literalmente el resultado directo de una adicción total al contenido hipersensorial. A Tiner lo condenaron a 22 años y medio de prisión, pero 5 personas murieron simplemente porque necesitaba un golpe de dopamina cuando no debía. Esto es lo que pasa cuando el brain rot deja de ser un chiste y empieza a reconfigurar activamente nuestra capacidad de atención.
Personas como Tiner no son casos aislados, son una aterradora muestra de cómo podría ser el futuro si todos nos volvemos dependientes de la sobreestimulación constante. Nivel 5. Extremismo en línea. Los tiroteos en la mezquita de Christchurch pueden considerarse uno de los ejemplos más claros de las consecuencias del extremismo en línea que ha quedado sin regular durante tanto tiempo. Consumir este tipo de contenido va más allá del simple brain rot o la adicción al contenido. Se trata de algo tan horrendo que llega a radicalizar a personas al punto de cometer lo impensable. Brenton Tarrant fue un troll autoproclamado que fue responsable de la muerte de 51 personas en el trágico ataque a la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda en 2019. Lo cierto es que antes de hacerlo pasó años merodeando en espacios en línea como 4chan y 8chan. Sitios como estos son básicamente criaderos digitales de odio que se hacen pasar por libertad de expresión provocadora. Publicó un manifiesto de 74 páginas antes de la masacre lleno de memes y retórica extremista digna de un adolescente. No solo expresó claramente sus intenciones antes del tiroteo, sino que además lo transmitió en vivo por Facebook para que el mundo lo viera. La publicación que contenía el enlace se compartió en 8chan. Era básicamente una llamada final en la que afirmaba que por fin dejaría el shitposting y pasaría a hacer algo contra el invasor. Sí, usó esa palabra de forma explícita antes de quitar decenas de vidas. Lo que lo hizo aún peor fue que mencionó de manera casual a algunas figuras muy influyentes de Internet como PewDiePie, quienes no tenían absolutamente nada que ver con lo que Tarrant estaba promoviendo. Esto alimentó aún más el odio injustificado y literalmente funcionó tal como lo había planeado. Todos comenzaron a enfrentarse entre sí y se dañaron reputaciones. El problema es que lo que hizo no fue solo un crimen de odio, fue un acto de terrorismo calculado, cultivado en Internet que mostraba señales mucho antes de que se cometiera, así que técnicamente podría haberse detenido. Con lo volátil que está el clima global en este momento, Internet se ha convertido en un terreno de juego para fomentar el extremismo en todo tipo de espacios. La gente confunde el discurso de odio con la libertad de expresión, y cuando alguien finalmente señala algo ya es demasiado tarde. Otra persona ya ha hecho lo impensable. El crimen de odio de Brenton Tarrant no fue un caso aislado. El suyo fue simplemente uno que afortunadamente recibió mucha cobertura mediática. Hubo muchos antes que él y muchos después que hicieron exactamente lo mismo. Solían frecuentar espacios radicales en línea y a menudo cerraban su ciclo de odio cometiendo un crimen. Lo más grave es que estas personas muchas veces se anunciaban antes de hacer algo. Detallan cada paso de su plan en sus respectivas comunidades y a veces incluso con detalles impactantes. Pero como estos espacios están tan pobremente monitoreados, las señales de advertencia se ignoran hasta que ya es demasiado tarde, y deberíamos entender que eso de mejor prevenir que lamentar no debería decirse luego de que ya se han perdido vidas. Cha-Cha Slide. Poner en peligro tu vida y la de todos los que te rodean en la carretera por una tendencia de TikTok no es una estupidez, es un intento de homicidio. Y todos los que intentaron subirse al tren de una moda en TikTok que involucraba un reto en plena vía pública realmente necesitan replantearse sus prioridades. Hemos visto pasar un sinfín de tendencias tontas de baile como la canción de Cha-Cha Slide, y la mayoría han sido divertidas e inofensivas, pero cuando bailar pasa de ser una tendencia a convertirse en una acrobacia de conducción, queda claro que ya no se trata de diversión inocente. Ahora se ha transformado en una búsqueda de impacto y de me gusta. La llamada tendencia de conducción del Cha-Cha Slide surgió por primera vez en 2020. Consistía en personas que hacían girar sus vehículos al ritmo de la canción en calles transitadas y entre el tráfico. Usar máquinas de varias toneladas para hacer lo que básicamente es un baile de TikTok era literalmente un desastre a punto de ocurrir. Y lo peor era que quienes participaban en esta moda no solo ponían en riesgo sus propias vidas. Cada conductor, peatón o ciclista cerca era automáticamente arrastrado a su estupidez. Muchos de los videos en ese momento insinuaban abiertamente choques y conductores perdiendo el control del vehículo. Algunos incluso bromeaban descaradamente con subtítulos como "casi no la cuento", como si eso lo hiciera más gracioso. Aún más preocupante fue el hecho de que TikTok realmente nunca eliminó la tendencia. Los videos seguían allí, acumulando millones de vistas. Y aunque afortunadamente no hubo accidentes confirmados relacionados con esta tendencia, eso no debería ser el punto de referencia. ¿Por qué tiene que
a alguien para que admitamos que algo es peligroso. Nivel 6. Asesino de A-Chan. Si Brent Tarrant no fue prueba suficiente de lo malicioso que puede llegar a ser Internet, literalmente hubo un tiroteo masivo por imitación que ocurrió en un Walmart en El Paso, Texas en 2019. De forma similar a como actuó Tarrant, Patrick Crusius, un joven de 21 años, manejó más de 969 kilómetros hasta El Paso con un solo objetivo en mente: llevar a cabo una masacre motivada por el racismo dentro de un Walmart, lo que terminó con 23 muertos y más de 20 heridos. Irónicamente, incluso su razonamiento fue exactamente el mismo que el de Tarrant: una supremacía blanca alimentada por el deterioro mental provocado por Internet. Antes del tiroteo, Crusius publicó un manifiesto en línea casi de la misma manera en que lo hizo Tarrant. El texto de 2.300 palabras estuvo directamente inspirado por el manifiesto de Brent. En él desvariaba sobre una supuesta invasión hispana y repetía el mismo discurso de odio sobre liberar a Estados Unidos de invasores. Pero esto no surgió de la nada. Fue publicado en 8chan, una plataforma que ya se había convertido en un aterrador caldo de cultivo para opiniones extremistas y asesinos reales que llevan a cabo sus amenazas. Lo que hace esto aún peor es que Crusius sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue literalmente una copia del ataque de Christchurch, y en su mente genuinamente creía que le estaba haciendo un favor al mundo. Imagínate estar tan desconectado de la realidad como para pensar que matar a personas inocentes es tu responsabilidad. Desde entonces ha sido condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pero el daño ya está hecho, ya es irreversible. El hecho de que alguien pueda llegar tan lejos solo por contenido en línea demuestra lo grave que es realmente este problema. Asesinato por QAnon. Igor Lanis era un hombre de 53 años de Michigan que abrió fuego contra su familia, matando a su esposa e hiriendo fatalmente a su hija. Incluso mató al perro de la familia. Y por el patrón recurrente de este video probablemente ya te imaginas que lo impulsó a hacerlo. Todo fue una discusión política alimentada por teorías conspirativas. Lanis era un hombre crónicamente conectado a Internet que se topó con teorías conspirativas de 4chan y QAnon. Según su otra hija, que no estaba en casa al momento del tiroteo, Lanis era un hombre completamente normal hasta las elecciones de 2020. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse para él, volviéndose completamente dependiente de comunidades radicales en línea. Se involucró profundamente con las teorías de QAnon. En esencia, este movimiento afirma que Donald Trump está luchando en secreto contra redes gubernamentales ocultas que supuestamente controlan todo desde las sombras. También incluye conspiraciones sobre las elecciones, discursos antivacunas y prácticamente todas las locuras que puedas encontrar en Internet. En teoría, QAnon incluso podría considerarse un culto, y honestamente no sería una exageración. Es importante señalar que QAnon no surgió de la nada. Como ya hemos visto en este patrón repetido, este movimiento también tiene sus ideas base originales en foros como 4chan antes de ganar tracción en el ámbito público. Y ya sabemos que estas plataformas tienen poca o nula moderación, y básicamente son grupos de odio a plena vista. En el caso de Lanis, esta exposición terminó teniendo un efecto profundamente perjudicial en su forma de ver el mundo. Era un hombre que pasó de ser un padre suburbano común y corriente a alguien que realmente creía que debía tomar medidas para salvar al mundo, excepto que esas medidas implicaron asesinar a su esposa e intentar matar a su hija. Esto es lo que pasa cuando el contenido extremista no se trata como el biohazard digital que realmente es. Las personas no solo se lavan el cerebro, se vuelven peligrosas. Y aunque Lanis fue abatido por la policía en la escena, el daño ya estaba hecho y era irreversible. Este es otro recordatorio de lo que puede suceder con el brain rot si no se controla a tiempo. Nivel 7. Grooming en Discord. Discord es conocido por ser un espacio casual en línea donde personas con intereses similares se reúnen para, hablar sobre esos intereses. En la superficie es un espacio bastante seguro que permite a la gente expresarse dentro de comunidades que perciben como seguras. Pero la realidad es que, como en muchos rincones de Internet, Discord tiene un lado extremadamente oscuro, y es un tema del que no se habla lo suficiente. En la plataforma existen muchísimos servidores clandestinos que han continuado funcionando bajo el radar. Los moderadores de estos servidores buscan y aprovechan los vacíos legales de la plataforma para mantenerlos activos, y desafortunadamente en su mayoría lo han logrado.
Se esconden detrás de nombres vagos o invitaciones privadas que promueven comportamientos sumamente dañinos. La mayoría del lenguaje que usan es también una jerga encubierta que básicamente los hace inmunes a las reglas de censura. Además, cuentan con varios servidores de respaldo que van agregando personas automáticamente. ¿Y por qué algunos servidores aleatorios de Discord necesitan tanto secretismo? Pues porque son esencialmente focos inseguros que se aprovechan de personas débiles y vulnerables. Muchas veces menores de edad terminan allí como una forma de escape, pero acaban encontrándose en comunidades extremadamente destructivas que glorifican mecanismos de afrontamiento dañinos o relaciones que cruzan muchos límites. El problema es que el contenido publicado en estos servidores no son solo charlas atrevidas. Estos espacios fomentan activamente ambientes nocivos que alimentan hábitos y mentalidades poco saludables bajo la falsa apariencia de apoyo o espacios para desahogarse. Además, son realmente difíciles de rastrear. Las herramientas de moderación de Discord no siempre alcanzan. Muchas de estas comunidades operan bajo el radar usando un lenguaje codificado o emojis para evitar filtros. Ese es otro recordatorio de que no todas las comunidades son seguras. El mayor problema es que Discord es literalmente solo la superficie de Internet. No tiene nada que ver con la dark web, ni hay nada abiertamente criminal. Pero aún así alberga horrores que superan la comprensión. Imagina qué tan mal deben estar las cosas en otros espacios más oscuros y ocultos de la red. ADN de serpiente. En 2021, un hombre de California llamado Matthew Taylor Coleman asesinó a sus 2 hijos porque realmente creía que tenían ADN de serpiente. Algunos podrían actuar como si esto hubiera surgido de la nada y no hubiera señales de alerta. Pero en serio, ya hemos visto esto antes. Literalmente es la misma fórmula en la mayoría de estas tragedias: sobreconsumo de brain rot y un eventual descenso a la locura. Matthew creía sinceramente que sus hijos eran parte reptiles y que su deber era eliminarlos antes de que pudieran destruir el mundo. ¿De dónde salió esa idea? Directamente de las profundidades de Internet, más específicamente de plataformas QAnon que funcionan también como algunos de los pozos más perturbadores de conspiraciones. Coleman no solo era un asesino, también estaba mentalmente enfermo, ya era emocional y psicológicamente vulnerable y claramente necesitaba ayuda. En lugar de recibirla, literalmente se envolvió en una espiral de contenido radical en línea que alimentaba continuamente sus delirios. Estas teorías conspirativas difuminaron para él la línea entre ficción y realidad y empezó a creer genuinamente en tramas de ciencia ficción como si fueran verdad. Lo peor es que desde entonces ha sido declarado incompetente para enfrentar juicio. Según reportes, el hombre está casi incoherente en la cárcel y ha intentado hacerse daño varias veces. También es altamente delirante y aún no puede comprender la gravedad de lo que hizo. De hecho, algunas fuentes dicen que ni siquiera se ha dado cuenta de que sus hijos están muertos. Este es, una vez más, otro ejemplo profundamente trágico de sobreconsumo de extremismo digital sin control. Cuanto más lo tratemos como si fueran solo cosas raras de Internet, más daño causará. ¿Quieres saber más sobre los rincones más oscuros de Internet? Mira el iceberg de las cosas más perturbadoras de Internet.